Queridas, queridos, vamos a terminar, yo creo, pienso yo, el periodo Breuer con este video. No, nos habíamos quedado en una revisión entre la angustia, la neurosis de angustia y la histeria. Ajá. Ya no voy a repetir este párrafo. Pienso yo también que para tener una mejor idea de tanto la histeria como la angustia, como el mismo periodo Breuer, Joseph Breuer, leer conmigo, estudiar estudios sobre la histeria. Studien über Hysterie, Hysterie, dice el traductor, perdón, el biógrafo oficial de Sigmund Freud, Ernest Jones. Dado que en el curso de esta biografía ya no hemos de volver al tema de las neurosis actuales, creemos que será conveniente agregar algo más acerca de su desarrollo ulterior. En opinión de Chris, no sé quién sea esta persona, el pensamiento psicoanalítico estuvo dominado hasta 1926 por la teoría toxicológica de Freud sobre la angustia. Realmente, les soy sincero, hasta aquí no sé de qué están hablando. ¿Cuál teoría toxicológica? Esta afirmación tan extrema suscita muchas objeciones. Cierto es que la exposición nosológica hecha por Freud acerca de las dos neurosis, así como su descripción de los factores atiológicos específicos, ¿what? Que nunca fueron refutadas, y la explicación teórica que ofreció, fueron todas incorporadas a la literatura y a las exposiciones sobre psicoanálisis. Nuevamente, todo esto no entiendo a qué se refiere. De hecho, mm, no recuerdo que Freud haya usado teoría toxicológica y tampoco, digamos, una exposición nosológica. No son palabras frecuentes en la obra freudiana. Pero bueno, eh, pero mucho de esto no pasó de ser jarabe de pico. Está escrito así. No estoy entendiendo nada, queridas, queridos, y no es un texto, es que ese es el punto. Debería ser un texto biográfico, histórico. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Quién diablos es Chris? Es como hijo de vecina, no tengo idea. Ajá. Ok, repito y continúo. Pero mucho de esto no pasó de ser jarabe de pico, supongo que habladurías, supongo, puesto que nada de ello halló aplicación clínica, debido al parecer a que nadie volvió a dar con un caso que fuera precisamente como el que Freud había descrito. Pues claro que no, ¿de qué está tratando esto? Parece que de repente he entrado en un agujero negro y ya no sé de qué está hablando. Ajá. Lo único que reconozco en todo esto que he leído es el nombre de Freud. Eso es todo. ¿Y en qué cabeza cabe que vamos a encontrar casos como los de Freud? ¿Qué sentido de realidad es ese? Por favor, queridas, queridos, el psicoanálisis no es repetir los casos freudianos. Eso es totalmente ilógico. Es como decir, yo soy Sigmund Freud. Claro que no lo soy y no quiero y no aspiro a serlo. Lo respeto, pero él vivió un tiempo y yo vivo otro. Ajá. Es como decir, ellos dos son hombres y por lo tanto son iguales, Freud y Breuer. ¿Qué es esto? No sé. Cuando en cierta ocasión le llamé la atención a Freud sobre este hecho, me contestó que él tampoco veía ahora casos como esos. Pues claro, claro. Él tampoco veía, es que, ¿de qué están hablando? De repente el biógrafo fue, no sé qué diablos está pensando el biógrafo, pero sí solía verlos al comienzo de su práctica médica. Mm, solía verlos, solía verlos. Ah, en su autobiografía, debe ser presentación autobiográfica, se las dejo en la descripción.
Decía, desde aquella época no tuve ocasión de volver a estudiar las neurosis actuales y tampoco me ocupó ningún otro de continuar esa parte de mi labor. Repito, desde aquella época no tuve ocasión de volver a estudiar las neurosis actuales y tampoco se ocupó ningún otro de continuar esta parte de mi labor. Mirando ahora retrospectivamente esos mis primeros descubrimientos, me dan la impresión de ser los primeros y toscos esbozos de lo que probablemente constituye un tema mucho más complejo. En conjunto, y sin embargo, me parece que todavía se mantiene en pie. Mm, ok, miren, algo que a mí me deja un cierto descontento, una cierta molestia, es, digamos, el siempre cambiante y nunca claro tema de la psicopatología, es decir, qué es enfermedad mental, cuándo y dónde. Eh, Neurosis actuales. Búsquenlo, conózcanlo, pero fuera de darnos una cuenta de cómo la humanidad ha encontrado mil y un formas de decirle al otro no te entiendo, tiene poco valor la neurosis actual. Ajá. Y no nada más en un ambiente psicoanalítico. Es básicamente como un dato histórico al respecto del desarrollo, por un lado del pensamiento freudiano, pero también de, digamos, las corrientes políticas. Ajá. Nota número dos, no, nueve. También es fascinante encontrar que en su primer escrito sobre la neurosis de angustia, debe ser, les dejo el texto de neurosis de angustia, no me acuerdo cómo se llama. Hay un esbozo de la interpretación que daría 30 años después. Es la siguiente. La psique toma la forma de ansiedad cuando se encuentra a sí misma incapaz para afrontar mediante una reacción adecuada una tarea o peligro que emerge de dentro, endógenamente. Endo, dentro. Ajá. Exo es lo opuesto de exógeno. Endo, que viene de dentro. Ajá. Esto desarrolla la neurosis de angustia cuando se encuentra a sí mismo inepto para la tarea de dominar la excitación, por lo general sexual, emergida espontáneamente. Es decir, actúa como si hubiera proyectado esta excitación hacia el mundo exterior. De esta manera, la psique viene en la historia al principio, a pesar de todos los esfuerzos por reemplazarla por la psicología. ¿What? No recuerdo esto, ¿eh? La psique viene en la historia al principio. ¿Al principio de qué? Perdón. En la historia al principio. ¿Y en la historia de qué? Miren, aquí me parece que se descontextualiza. No recuerdo yo una frase de esta naturaleza que realmente tampoco entiendo. Déjenme ver si ya acabó la nota número 9. Dice el texto. Lo que quedó, y y eso de una manera definitiva, de las primeras observaciones de Freud sobre la neurosis de angustia, es la relación intrínseca, por él establecida, entre sexualidad reprimida o coartada y angustia mórbida, es decir, temor excesivo frente a un peligro real. Se puede plantear la duda acerca del carácter preciso de esta relación, pero la observación empírica resultó definitiva. Mm, Está explicando cosas que debería describir el biógrafo. Volviendo a la psiconeurosis, el terreno en que, antes que ningún otro, Freud llegó a tener la sensación de importancia de las perturbaciones sexuales, podemos estar seguros de que esa sensación se había ido fortaleciendo decididamente por la experiencia de los 4 o 5 años que precedieron al momento en que por primera vez formuló en público su convicción. Hizo esto por primera vez en un artículo titulado Las neuropsicosis de defensa, que apareció el 15 de mayo
y el 1 de junio de 1894, antes que el trabajo sobre la neurosis de angustia. Adelantaba sus sugestiones en este artículo con toda modestia. Observaba que en la histeria se trataba principalmente de ideas sexuales en mujeres, ideas sexuales inaceptables para la personalidad, para el yo, podríamos decir. En cuanto a la neurosis obsesiva, la idea patógena era, de acuerdo con su experiencia de índole sexual, si bien podría ser que hubiera otros casos diferentes que él no había tenido ocasión de hallar. En 1895 habló en el Colegio de Médicos de Viena sobre el tema de la histeria, haciéndolo en 3 sesiones, el 14, 21 y 28 de octubre. Del trabajo titulado Über Hysterie o sobre la histeria, dice que fue bien recibido y que lo había expuesto en un estado de ánimo muy descarado. Había hablado realmente sin reticencias, sin límites, entiendo. He aquí un ejemplo. Palabras de Freud, entiendo. Tratándose de hombres previamente sanos, la neurosis de angustia tiene un origen en la abstinencia. En la mujer se debe la mayor parte de las veces al coitus interruptus. Palabras del biógrafo, la segunda de estas conferencias, dedicada principalmente al tema de la represión, proclamaba que toda histeria se basa en la represión, que siempre es de contenido sexual. Al mismo tiempo anunciaba que en el tratamiento que él realizaba se podía prescindir de la hipnosis. Al año siguiente, 1896, se registra un nuevo progreso en estas ideas. En marzo aparece el cuarto de sus artículos escritos en francés, en la Revue Neurologique. Está principalmente dedicado a llevar un ataque al punto de vista predominante en Francia, de que la causa esencial de todas las neurosis es la herencia. Es decir, opinión, o sí, podemos decir una opinión imperante en la comunidad científica francesa que Freud ataca de forma directa. Ajá. No es la herencia, dice el texto. A esto él oponía categóricamente, es decir, de forma clara y directa, su opinión en el sentido de que la causa específica de todas las neurosis es la existencia de alguna perturbación en la vida sexual del paciente, una perturbación en la vida corriente, como es el caso en las neurosis actuales, o bien perteneciente al pasado del individuo, como sucede en las psiconeurosis. Dicho con más precisión, por favor, hazlo. La causa de la histeria es una experiencia sexual pasiva anterior a la pubertad, es decir, infantil, es decir, una seducción traumática. Esta conclusión se basaba en 13 casos ampliamente analizados. La edad predilecta para tal episodio eran los 3 o 4 años, y Freud supone que, ocurriendo el mismo después de los 8 a los 10 años, no conducía a una neurosis. El episodio mismo ha sido vivido con indiferencia, o acaso en cierto grado de repugnancia o de temor. En cuanto a la neurosis obsesiva, que ilustra con 6 casos ampliamente analizados, tenemos también una experiencia sexual previa a la pubertad, pero aquí hay dos importantes diferencias con la histeria. El haber sido placentera y activamente agresiva. Además, la experiencia obsesiva de un deseo activo parece haber sido precedida por otra anterior, una seducción pasiva. Esto explica la frecuente coexistencia de las dos formas de psiconeurosis. El 2 de mayo de 1896, Freud hizo una exposición ante la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de Viena sobre etiología de la histeria, trabajo que fue publicado más tarde en forma más extensa durante el mismo año. La comunicación tuvo, según el mismo Freud, una recepción glacial, helada, apática. Graf Ewing, que ocupaba en esa oportunidad la presidencia, se contentó con decir: suena a cuento de hadas científico. Era la última vez que Freud había de leer un trabajo en Viena. La última fue 8 años. Era la penúltima vez que Freud leía un trabajo en Viena. La última fue 8 años después. Trátase de un artículo valioso y amplio.
aunque no es mucho lo que en él se añade a las conclusiones que acabamos de mencionar. Los argumentos son también manejados y el autor se adelanta con tanta habilidad a las objeciones que bien se puede hablar en este caso de un verdadero tour de force literario. Mm, no sé, voy a traducirlo a ver si Google me da cuenta de esa frase. Ah, traductor. Y por favor, hazaña de fuerza. Ok. Hazaña de fuerza literaria. En esta ocasión hablaba, evidentemente, lleno de confianza, refiriéndose a su afirmación de que, en el fondo de todo caso de histeria, se ha de encontrar una o más experiencias sexuales prematuras, que corresponden a los primeros años de la infancia y que pueden ser revividas por la labor analítica, aun cuando hayan transcurrido décadas enteras, agrega. Palabras de Freud, creo que se trata de una revelación de trascendental importancia, de un descubrimiento que inicia una nueva era en la neuropatología. Neuro, no psico, ¿vale? Es decir, estamos hablando de que Freud se aproxima a la histeria, a las neurosis, como enfermedades del sistema nervioso. Ajá. Muy correcto. Dice el texto, no puede pasar por alto, naturalmente, la duda acerca de si realmente han ocurrido en cada caso las escenas de seducción que sus pacientes reviven, y ofrece varias razones para fundar su convicción de que efectivamente es así. En una de ellas vemos evidenciarse un grado de visión psicológica que no alcanza a ser el que estamos habituados a ver en el escéptico Freud, refiriéndose a la extrema aversión de los pacientes a revivir los contornos de esas escenas y a su intento de negarles créditos ellos mismos, al insistir en que tienen la sensación de no recordarlas de la misma manera en que recuerdan otros materiales olvidados, agrega. Esta última actitud de su parte parece ser absolutamente decisiva. ¿Para qué habrían de asegurarme los pacientes de una manera tan enfática su poca confianza en tales episodios si, por el motivo que fuere, hubieran inventado ellos mismos las cosas que luego quieren desechar? No tardó mucho tiempo sin que Freud estuviera en condiciones de contestar con toda facilidad esta pregunta. A comienzos de 1898 publicó un artículo titulado La sexualidad en la etiología de las neurosis. Creo que este está en el tomo 1, se los dejo en la descripción, que había leído en el Colegio de Médicos de Viena. En su mayor parte constituye un vigoroso alegato tendiente a justificar el que se investigue la vida sexual de los pacientes y a demostrar la enorme importancia de esta práctica, es decir, de el diálogo sobre la conducta sexual, ajá, la vida sexual. Contiene también una defensa bien razonada del método psicoanalítico, en el curso de la cual define las indicaciones y limitaciones del mismo. Dos características, empero, hallamos en este artículo, una positiva y otra negativa. Lo positivo se refiere a que por primera vez se habla allí del tema de la sexualidad infantil. Dice Freud, hacemos mal en ignorar enteramente la vida sexual de los niños. Según mi experiencia, los niños son capaces de todas las actividades mentales y muchas de las físicas. Así como los órganos genitales externos y las dos glándulas reproductoras no representan todo el aparato sexual del hombre. Tampoco su vida sexual se inicia con el comienzo de la pubertad, como podría parecer al observador desprevenido. Continúa el biógrafo. Sería apresurado inferir de esta página aislada, modificada por lo que dice en algunas páginas inmediatas, que Freud ya había llegado en ese momento a una plena concepción de la sexualidad infantil. Como hemos de destacar en el capítulo 14 o 14, esto está muy lejos de ser así. La segunda característica se refiere a la teoría de la seducción en la histeria. Si bien no hay aquí una retractación, es decir, me arrepiento de lo dicho, respecto de la misma, no hay tampoco ninguna mención de este tema.
que tan fundamentalmente había preocupado a Freud en los últimos 3 años, y que bien poco antes había significado el comienzo de una nueva era para la neuropatología. Algo muy importante debió haber ocurrido. Llegamos a este punto a una de las grandes líneas divisorias de nuestro relato. Freud acababa de descubrir en parte la importancia de las fantasías. 2 años antes había expresado la opinión de que los ultrajes, relatados a menudo por histéricos adultos, eran ficciones, que surgían de las huellas némicas del trauma que habían sufrido en la infancia. Pero hasta la primavera de 1897 seguía manteniendo firmemente su creencia en la realidad de dichos traumas infantiles. Tan poderoso fue el efecto de las enseñanzas de Charcot acerca de las experiencias traumáticas y tanta la seguridad con que las reproducían las asociaciones de los pacientes. En esa época comenzaron a filtrarse en el ánimo de Freud algunas dudas al respecto, si bien no hay ninguna mención de las mismas en los informes que periódicamente enviaba a su amigo Wilhelm Fliess acerca de sus adelantos. Pero de pronto decidió confiar a su amigo, un gran secreto que se refiere a algo que en los últimos meses he comenzado a entrever. Era la terrible revelación de que la mayor parte de los episodios de seducción durante la infancia, no todos, pero la mayoría, esos episodios que los pacientes le habían revelado y sobre los cuales había edificado toda su teoría de la histeria, no habían ocurrido jamás. Fue este un momento decisivo en su carrera científica, que puso a prueba toda su integridad, su coraje y su visión psicológica. Había llegado el momento de comprobar si se podía seguir confiando en su método psicológico, sobre el cual lo había fundado todo. Fue este el momento en que Freud alcanzó su estatura cabal, es decir, queridas, queridos, tropiezo tras tropiezo, tras tropiezo, tras grande decepción. Y salud por usted, caballero, doctor Freud. Mm, Porque no se adquiere el conocimiento así como así. Hay que pagar, queridas, queridos, y pagar más allá del dinero, dice el texto. La carta en que hace este anuncio a Fliess, del 21 de septiembre de 1897, es tal vez la más valiosa de toda esta colección, que afortunadamente se ha salvado. Daba, daba en ella 4 razones en que se fundaban sus crecientes dudas. En primer lugar, sus numerosos desengaños en cuanto no podía completar debidamente los análisis. Los resultados eran imperfectos, tanto desde el punto de vista científico como el del terapéutico. Luego, el asombro que le producía el verse en el caso de pensar que los padres de todos sus pacientes eran proclives o inclinados a las perversiones sexuales. Esta manera de conducirse tendría que haber sido mucho más común en que la histeria misma, dado que esta dolencia era el resultado de la acción de varios factores que se unen, concurrentes. Ajá. En tercer lugar, percibía claramente que en el inconsciente no existe un criterio sobre la realidad, de manera que no hay modo de distinguir la verdad de la ficción afectiva, es decir, lo que yo quiero creer, ajá, o la creencia que se me impone a través de mis afectos, ajá, dice el texto. En cuarto lugar, el hecho de que tales recuerdos no surgen en los delirios de la psicosis, ni aun en los más graves. Si bien había estado indagando intensivamente en los últimos meses, las fantasías sexuales referentes a la infancia, seguía creyendo firmemente al mismo tiempo en los episodios de seducción como hechos reales. Seducción, podemos decir abuso, ajá, hacia un niño o una niña por adultos o por otros niños. Ajá. Dice el texto, el renunciar a esta creencia debe haber representado algo así como una dolorosa separación y es muy posible que el factor principal que precipitó el cambio haya sido su propio autoanálisis.
que Freud había iniciado en junio de este año tan decisivo. Poco habrá de extrañar, por lo tanto, que sintiera la necesidad de correr a Berlín, así sea por solo 24 horas para platicar con su mentor. Pero, ¿cuál mentor? ¿Breuer? Creo que sí, ¿eh? El resto de la carta mantiene un tono de sostenida excitación, si bien no deja de hacer la triste reflexión de que, al verse obligado ahora a renunciar a su clave de los secretos de la histeria, sus esperanzas de llegar a ser un médico famoso y de éxito se venían al suelo. Palabras de Freud. Cambiaré a las palabras de Hamlet. Estar preparado por estas otras. Estar alegre lo es todo. Verdad es que yo podría sentirme muy descontento. La esperanza de alcanzar fama duradera, la seguridad de la riqueza y de una completa independencia. La idea de viajar, de ahorrar a mis hijos las duras preocupaciones que a mí me robaron mi juventud. Todo eso era perspectiva muy hermosa. Y dependía de que resolvieran los problemas de la histeria. Ahora, una vez más, puedo resignarme modestamente a las preocupaciones y las economías de todos los días. En 1914, Freud describía en los siguientes términos su situación ante el descubrimiento que acababa de hacer. Cuando dicha teología hizo quiebra, porque ya de ningún modo parecía probable, y porque se hallaba en contradicción con hechos muy claramente comprobables. La primera consecuencia fue una sensación de impotencia y perplejidad. Siguiendo por un sendero correcto, el análisis me había llevado hacia los traumas sexuales, y sin embargo, estos no eran reales. La realidad se me escapaba bajo los pies. Gustoso hubiera abandonado en ese momento todo el asunto, tal como había hecho Breuer, mi estimado predecesor, cuando hizo su incómodo descubrimiento. ¿Acaso he continuado solamente porque no podía hacer otra cosa? Y no podía en este momento comenzar con ninguna otra cosa. Me hice finalmente la reflexión de que no hay derecho, después de todo, de desesperar por el hecho de ver defraudadas las esperanzas cifradas en algo, depositadas en algo. Es necesario revisar esas esperanzas. Si los histéricos hacen derivar sus síntomas de traumas ficticios, este nuevo hecho significa que crean tales episodios en su fantasía y que la realidad psíquica debe ser tomada en cuenta, al mismo tiempo que se toma en cuenta la verdadera realidad. Dice el biógrafo, resulta muy interesante destacar que este dramático relato no se compagina del todo con la descripción que de sí mismo hace en la carta que hace poco citamos, de la época de estos acontecimientos. En ella admite, es cierto, una cosa, no sé dónde estoy, dado que no he llegado a alcanzar la comprensión teórica de la represión, pero, dice el biógrafo, esto parece ser lo único que le perturbaba, refiriéndose a su perplejidad o sorpresa. En cuanto al mecanismo teórico de la represión, comenta, si estuviera deprimido o cansado, estas dudas podrían aparecer como signos de debilidad, pero puesto que mi estado de ánimo es completamente opuesto a eso, tengo que considerarlas como consecuencia de un trabajo intelectual honrado y enérgico, y sentirme orgulloso de mi capacidad crítica en medio de una tal concentración. Después de todo, estas dudas no son quizá más que un episodio en el progreso hacia un conocimiento mayor. Dice el biógrafo, en cuanto al reconocimiento de su gran error, que, ¿qué? ATM, que otro error que tan lejos le había llevado. Freud confiesa, sorprendido, que no se siente de ningún modo avergonzado, aun cuando, agrega, bien podría estarlo. De aquí viene un párrafo encantador. Palabras de Freud. No le digas Engad, no lo digas Engad. Ah, no son palabras de Freud. Esto es de la Biblia. No lo pregones en las calles de Ascalón, en el país de los filisteos. Pero aquí, entre tú y yo, tengo más bien la sensación de una victoria que de una derrota. Creo que es
la Biblia por el Antiguo Testamento. Oh, ya acabamos. Bien podía sentirse emocionado, exaltado, ya que con la nueva visión alcanzada, estaba a punto de iniciar la exploración del todo el amplio campo de la sexualidad infantil y de dar cima, meta, objetivo a su teoría de la psicología del sueño, sus dos hazañas más grandes. El año de 1897 era el año culminante en la vida de Sigmund Freud. Me emocioné, queridas, queridos. El capítulo o esta porción terminó o comenzó muy extraña, pero la psicopatología primitiva. Recuerden, psicopatología, enfermedad mental, neuropatología, enfermedad de las neuronas, del cerebro, del sistema nervioso. Ajá. Oh, va a ser un video corto, entonces, al menos este. Yo creo que para este otro texto, por supuesto, nos ocuparemos en otros videos, pero hemos terminado, si no el capítulo más largo de toda la biografía, al menos de este primer volumen. Y como pueden ver, ya faltan poco menos de 100 páginas para acabar el primero de los tres volúmenes de vida y obra de Sigmund Freud. Ya quiero acabar, ciertamente, porque hay mucho que leer, mucho que seguir estudiando, pero todo a su tiempo. Por el momento, nos vemos el próximo lunes con traducción de Luis López Ballesteros de la obra de Sigmund Freud, que vamos a acabar el historial clínico de Elizabeth von R. Ajá. Bye, chicas, chicos.